Había una vez una niña especial llamada Caperucita Roja. Era dulce y curiosa y siempre llevaba su capa roja. Una mañana, su mamá la llamó con cariño. Debía llevar comida a su abuelita, que estaba enferma. Pero antes de salir, su mamá le dio un sabio consejo. No te salgas del camino, ni hables con extraños. Es muy peligroso. Caperucita prometió obedecer a su mamá y entró en el bosque. El bosque estaba hermoso y lleno de flores. Caperucita andaba disfrutando de la belleza del bosque. Pero alguien peligroso la observaba en silencio. Era el lobo, que fingía ser simpático y amable. La inocente de Caperucita le contó a dónde iba. El lobo le dijo que para llegar antes, cogiera otro camino. Y cuando ella se fue, él corrió rápido hacia la casa. Caperucita seguía distraída, disfrutando de las flores. El lobo llegó primero a la casita, porque cogió el camino más corto. Picó a la puerta y, engañando a la abuela, entró. Encerró la abuela en un armario y se disfrazó con sus ropas. Poco después, Caperucita llegó contenta y feliz. Enseguida vio que algo no le parecía normal. «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor». «¿Y qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor». «¿Y esos dientes tan grandes?» «Son para comerte mejor». Entonces el lobo se abalanzó sobre Caperucita. Caperucita gritó muy asustada. La suerte fue que un leñador escuchó los gritos. Y al ver al leñador, el lobo huyó para siempre. La abuela estaba a salvo y abrazó a Caperucita. Caperucita se disculpó por no obedecer a su madre. Todos agradecieron al leñador, que volvió a su casa. Pasaron una tarde tranquila tomando chocolate. El bosque volvía nuevamente a la calma. Caperucita regresó a casa con cuidado. Le contó todo a su mamá y le pidió perdón. Desde entonces, siempre obedeció. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.